Episodio 1. El silencio que duró 7 años. Durante 7 años, Mateo no dijo ni una palabra. No rió. No lloró. No parpadeó. Vivía acostado en una cama blanca, con los párpados temblando apenas cuando el viento pasaba por la ventana del hospital. La ciencia lo llamaba estado vegetativo persistente. Su madre lo llamaba milagro en pausa. Pero todo cambió a las 3:33 de la madrugada del 14 de marzo. Las cámaras de seguridad captaron el instante exacto. Mateo se incorporó. Miró directo a la enfermera que dormía frente a la pantalla. Y habló. No fue un balbuceo. No fue un gemido. Fue una frase completa. Y no estaba en español. Peachen lui mglw naz, et zachayim, aperuit agnus septimum sigillum. Las luces del pasillo parpadearon. Una de las estatuas del corredor, una virgen de yeso, cayó sin razón aparente. Y la enfermera, al escuchar lo que él dijo, gritó y huyó sin mirar atrás. Lo más aterrador no fue la lengua. Fue la forma en que lo dijo, con solemnidad. Como si no fuera un niño, sino un sacerdote de otro tiempo. Al día siguiente, los médicos llegaron con incredulidad. Mateo estaba despierto, con los ojos abiertos de par en par. Pero no reconocía a nadie. Ni a su madre. Ni al doctor que lo cuidó cada semana. Ni siquiera a sí mismo en el espejo. Y lo peor es que seguía hablando. Sin parar. Durante horas. Los lingüistas de la universidad local escucharon las grabaciones. Pensaban que era un tipo de glosolalia. Un delirio fonético sin sentido. Hasta que el padre Salvatierra llegó. Anciano. Ciego de un ojo. Pero aún respetado como uno de los últimos expertos en idiomas sagrados del Vaticano. Al escuchar apenas 10 segundos de la voz de Mateo, se puso de rodillas, llorando. No es glosolalia. No es posesión. Es peor. Está hablando la lengua de los sepulcros. Desde entonces, la habitación de Mateo fue sellada. Solo se permitían visitas autorizadas por la iglesia. Y cada vez que alguien salía de ahí, tenía la misma expresión. Pálido. Silencioso. Como si hubiera visto a Dios, o algo que venía antes de él. La madre de Mateo solo susurró una frase en su confesión. Él no volvió a la vida, trajo algo con él. Y desde ese día, ningún crucifijo colgado en el hospital volvió a estar derecho. Episodio 2. La lengua de los sepulcros. El padre Salvatierra volvió una segunda vez al hospital con un solo objeto. Un códice olvidado del siglo IV. Encuadernado con piel animal. Marcado por una cruz sin brazos y escrito completamente en tinta roja. No dijo a nadie de dónde lo había conseguido. Solo que esa lengua, la que Mateo recitaba sin parar, coincidía palabra por palabra con lo que estaba escrito en esas páginas malditas. No es una lengua humana, murmuró. Es anterior al alfabeto. Una lengua que no se enseña, solo se recuerda. El Vaticano, en un movimiento insólito, envió a 3 expertos. Una filóloga del Líbano que había traducido fragmentos perdidos del libro de Enoch. Un monje dominico que había vivido en silencio por 20 años. Y un exorcista expulsado, conocido por hablar lenguas durante sus propios sueños. Durante días encerrados, escucharon las grabaciones de Mateo. Y cada vez que alguien intentaba traducirlo, algo extraño pasaba. La filóloga empezó a sangrar por los oídos después de repetir una sola frase. El monje, que no hablaba desde hacía 2 décadas, gritó de golpe. «Ese idioma no se habla. Se despierta». Y el exorcista simplemente se arrodilló y escribió con su propia sangre sobre la pared blanca. Aquel que nombra lo eterno, se vuelve su eco. Mientras tanto, Mateo seguía recitando. Sin comer, sin beber, sin dormir. Las cámaras lo mostraban con los ojos en blanco. Hablando como si alguien más usara su garganta. Cada madrugada, a las 3:33, su tono cambiaba. No parecía rezar, parecía dictar. Y cada palabra que decía coincidía con rituales de invocación grabados en tablillas de piedra halladas en cementerios babilónicos. Selladas para no ser tocadas por vivos. Su madre intentó una última vez acercarse. «Mateo, ¿me escuchas? ¿Sabes quién soy?» Pero él solo volteó con una sonrisa vacía y dijo algo que nadie logró traducir. Hasta que el exorcista, temblando, lo reconoció. «Tú no eres mi madre, tú solo fuiste el útero prestado». Esa noche, la madre intentó suicidarse con un rosario partido. Desde entonces, los pasillos del hospital se llenaron de susurros. Voces que venían de debajo del suelo. Puertas que se abrían solas. Y crucifijos que se derretían lentamente. Como si no pudieran sostener su peso frente a lo que se avecinaba. Episodio 3. Las voces que se escuchan al traducirlo. A veces, lo más aterrador no es lo que se dice, sino lo que responde. Cuando el padre Salvatierra ordenó que se grabaran todas las palabras de Mateo, nadie pensó que las grabaciones pudieran contestar.
Al principio, los archivos eran solo eso, sonidos antiguos, guturales, imposibles de clasificar. Pero fue la doctora Amaya, experta en acústica, quien notó un patrón. Cada vez que Mateo decía una frase concreta, las ondas de sonido en la grabación formaban una frecuencia secundaria, una voz más baja, enterrada bajo la suya. Decidieron aislarla. Y cuando lo hicieron, el silencio de la sala se volvió insoportable. La voz secundaria no era humana. Era como un lamento distorsionado, como si una garganta seca hablara desde dentro de una tumba sellada. Al amplificar el audio, pudieron escucharlo con claridad. No nos traduces. Nos despiertas. La doctora Amaya, incrédula, repitió la frase que Mateo había dicho justo antes. La misma que causaba la frecuencia extraña. La grabó con su propia voz. Y la reprodujo en su ordenador. 3 veces. En la tercera reproducción, el monitor se apagó. Los altavoces empezaron a emitir un zumbido grave, como un lamento. Y desde los rincones de su laboratorio, se escuchó otra voz. No venía del audio. Venía del aire. Una voz que susurraba, en la misma lengua antigua, desde detrás de las paredes. Esa noche, Amaya desapareció. Solo encontraron su grabadora, aún encendida, y un mensaje garabateado con tinta negra en el espejo de su baño. Traducción completada. Portal abierto. El exorcista expulsado. Al revisar la grabación, confirmó lo que todos temían. Cada palabra que Mateo decía no era solo un mensaje, era un llamado. Y cada vez que alguien lo traducía o lo repetía, algo contestaba desde el otro lado. El Vaticano ordenó la destrucción de las grabaciones. Pero ya era tarde. Habían sido compartidas con 2 universidades. Un investigador de Praga se volvió mudo tras escucharlas. Un estudiante en Chile escribió 72 páginas de símbolos con los ojos cerrados antes de convulsionar. Y en un monasterio de Sicilia, un fraile se arrancó los oídos y dijo entre lágrimas: alguien lo está escuchando, pero no es Dios. Desde entonces, Mateo guarda silencio, pero sonríe cada vez que alguien se atreve a traducirlo. Episodio 4. La habitación donde las paredes sangran. Mateo fue trasladado en secreto. Ya no bastaban las cámaras, ni los crucifijos, ni los rezos en voz alta. El hospital no podía contener lo que fuera que se alojaba en su cuerpo. Por orden directa del Vaticano, el niño fue llevado al ala subterránea del monasterio de San Gabriel, una construcción olvidada entre los acantilados, donde el eco no llega y las oraciones no rebotan. Lo encerraron en la habitación 9, una celda de piedra usada antiguamente para penitencias extremas. Solo tenía una cruz tallada en la pared y un respiradero que no dejaba entrar ni el viento. Durante las primeras 24 horas, Mateo no dijo nada, ni una sílaba. Los monjes pensaron que el aislamiento había roto el trance. Pero entonces comenzó la oración del polvo. Así la llamaron. No por lo que decía, nadie logró entenderla, sino porque cada vez que Mateo hablaba, el aire se volvía espeso, como si los muros mismos exhalaran siglos. El primer signo fue una gota. Una sola gota de sangre cayendo por la pared norte, justo donde estaba grabada la cruz. Pensaron que era una grieta oculta, un fenómeno físico, hasta que las gotas empezaron a formar letras, palabras en la misma lengua que Mateo hablaba dormido. Los monjes limpiaban las paredes cada noche, rezaban salmos, encendían incienso, pero a las 3:33 a.m., como un reloj maldito, las letras regresaban, y cada noche eran distintas. En una de ellas, el mensaje decía: la sangre no es castigo, es la firma. Uno de los hermanos, Fray Lucas, se obsesionó con las frases, las copiaba, las estudiaba, intentaba traducirlas a escondidas. Una madrugada, no apareció para el rezo. Lo hallaron en el suelo de piedra, con los ojos abiertos y secos, mirando al techo. A su lado, escrito con su propia sangre: he visto al autor de la lengua. Desde entonces, nadie entró solo a la habitación. Lo más inquietante no era la sangre, ni las voces. Era la manera en que la cruz tallada en la piedra comenzó a desaparecer, consumida por las letras sangrantes, como si esa oración olvidada estuviera reescribiendo la santidad misma. Mateo seguía sentado en el centro del cuarto, murmurando como si rezara a una presencia que aún no había llegado, como si cada palabra fuera una llave. Y las paredes, la puerta. Episodio 5. El exorcista que no terminó el ritual. La iglesia no podía ignorarlo más. Un niño que hablaba lenguas perdidas, muros que sangraban escrituras que nadie debía leer, y un monasterio donde los crucifijos se derretían al amanecer. Fue entonces cuando enviaron a Padre Elías Durán, exorcista con 47 rituales documentados.
3 intentos de posesión resistidos, y una reputación construida a base de miedo y fe ciega. Llegó al monasterio en silencio, vestido de negro, con una Biblia encuadernada en piel y una pequeña caja sellada con cera roja. Los monjes le contaron todo. Le enseñaron los muros. Le leyeron las transcripciones. Pero cuando vio a Mateo, no dijo nada. Solo se arrodilló. Mateo lo miró por primera vez en semanas. Sonrió. Y le dijo, con una voz que no era de niño: por fin alguien recuerda el pacto. La habitación fue preparada. Agua bendita. Sal exorcizada. Reliquias antiguas traídas del Vaticano. Y en el centro, Mateo, amarrado con rosarios trenzados por vírgenes consagradas. Padre Elías comenzó el ritual. Línea por línea. Latín perfecto. Firmeza en la voz. Las velas temblaban. Pero él no. Hasta que llegó a la oración final. Abrenuntio tibi. Satana. Mateo se estremeció. Sus ojos se volvieron negros. No vacíos. Profundos. Como si dentro de ellos hubiera otra habitación, con alguien esperándolo. Entonces Mateo susurró algo. No en arameo. No en latín. Ni siquiera en la lengua de los sepulcros. Fue un nombre. Un solo nombre. Que nadie más reconoció. Pero Padre Elías dejó caer el crucifijo. Temblando. Sudando. Se alejó del niño. Retrocediendo hasta pegarse a la pared. No es un demonio. Dijo. Es más antiguo. Más profundo. No lucha por el alma, la recuerda. Y sin cerrar el ritual. Sin sellar la oración. Abandonó la celda. Esa noche, todos los relojes del monasterio se detuvieron a las 3:33. Una paloma muerta cayó del cielo dentro del claustro cerrado. Y las paredes sangraron sin parar hasta el amanecer. Mateo, por primera vez, rió, no como un niño, sino como alguien que había esperado siglos para ser reconocido. Episodio 6, el sueño que predijo una crucifixión futura. Después del fallido exorcismo, Mateo no volvió a hablar durante 3 noches. Pero tampoco dormía. Sus ojos permanecían abiertos, clavados en el techo de piedra, como si esperara que algo descendiera, hasta que, en la madrugada del 4.º día, empezó a dibujar, con carbón sacado de una vela derretida. Trazó en las paredes figuras humanas distorsionadas, cruces irregulares, y símbolos que los monjes no reconocieron, hasta que uno de ellos murmuró: Eso está en la visión de Isaías, pero no como está escrita ahora. El dibujo final fue el más perturbador. Una mujer, joven, desnuda, crucificada, pero no en una cruz de madera, sino en una estructura metálica, como un poste eléctrico moderno. Sus ojos estaban abiertos, su boca gritando, y en su pecho, grabadas con clavos, las palabras: Non fui elegida, fui ofrecida. Fray Tomás, el más joven del monasterio, no pudo contener su horror. Tomó el dibujo, lo llevó a la oficina del abad, y exigió respuestas. ¿Cómo podía ese niño ver imágenes que aún no habían ocurrido? La respuesta llegó al día siguiente, en forma de noticia. Una mujer desaparecida desde hace 2 semanas había sido encontrada muerta en un bosque de Eslovaquia, clavada en una estructura metálica, con las mismas palabras marcadas en su pecho. El Vaticano bloqueó la información, pero un agente interno filtró el informe forense a los monjes. Las coincidencias eran exactas. El ángulo de la cabeza, la posición de los brazos, hasta el número de clavos. Nadie podía explicarlo, excepto Mateo. Esa noche, habló de nuevo, y lo hizo dormido. Fray Tomás, sin entender por qué, encendió la grabadora y dejó que el niño hablara. Durante casi 1 hora, Mateo recitó nombres, fechas, ubicaciones. Cuando terminaron de transcribirlo, uno de los nombres destacó entre todos: Sofía Aranda, 23 de abril, España, crucifixión invertida. Sofía Aranda era la prima del cardenal Ríos, y el 23 de abril estaba a 3 días de distancia. Los monjes se dividieron. Unos querían advertirla. Otros decían que intentar evitar la visión sería tentar a aquello que la inspiraba. Al final, el mensaje estaba claro. Mateo no estaba viendo el futuro. Estaba leyéndolo. Como quien repasa un libro ya escrito, pero que aún no se ha publicado. Episodio 7, el símbolo que no pertenece a la tierra. A las 3:33 de la madrugada, Mateo despertó de su trance sin previo aviso. Pidió papel, pero no con palabras. Lo hizo extendiendo el brazo hacia el aire, dibujando con el dedo algo invisible. Los monjes, ya resignados al misterio, le entregaron hojas en blanco y un trozo de carbón. Lo que Mateo dibujó fue incomprensible, una figura circular, compuesta por líneas entrelazadas que no tocaban nunca el centro. Era simétrica, elegante, y al mismo tiempo, inquietante.
Parecía tener movimiento, como si al mirarla demasiado tiempo, el centro comenzara a girar hacia dentro de uno mismo. El hermano Hugo, encargado de copiar los textos litúrgicos, sintió vértigo con solo contemplarla. La llamó un mandala que niega a Dios, pero fue el padre Salvatierra quien, al ver el símbolo, se desplomó. Yo, ya lo he visto antes, balbuceó. Buscó entre sus pertenencias un libro quemado por los años, con una tapa sin título. Dentro, una sola página estaba intacta. Y allí, dibujado con tinta dorada sobre fondo negro, el mismo símbolo, acompañado por una frase escrita en griego arcaico. El Evangelio del vacío, el lenguaje de lo que no quiso ser creado. Nadie sabía de dónde provenía ese libro. Solo que fue considerado herético por el Concilio de Nicea, destruido casi en su totalidad, y jamás traducido públicamente. Hasta ahora, cuando compararon el símbolo de Mateo con códices antiguos, descubrieron coincidencias en tablillas sumerias, murales egipcios sellados, y lo más perturbador, una inscripción en el reverso de un cráneo hallado en una tumba sin nombre en Jerusalén. El símbolo aparecía siempre en contextos de muerte no natural, crucifixiones sin mártires, sacrificios sin dioses, y cada cultura tenía un nombre distinto para él. Los egipcios lo llamaban el ojo del olvido, los sumerios, la puerta sin voz, pero Mateo, en su primer momento de lucidez, lo nombró en voz baja, el útero del verbo antes del verbo. Esa misma noche, las cámaras de seguridad del monasterio se apagaron sin explicación. Las puertas se abrieron solas, y sobre la cama de Mateo, el símbolo comenzó a quemarse en la madera, como si la tinta invisible de su trazo inicial hubiera estado viva. El fuego no consumió nada, solo dejó una marca ardiente. Una advertencia. Episodio 8, la oración que envejecía al que la escuchaba. No era una oración larga, apenas 6 palabras, susurradas por Mateo con los ojos cerrados, como quien se entrega a un rito aprendido mucho antes de nacer. El primero en escucharla fue el hermano Eladio, un monje robusto, de rostro sereno y manos fuertes, que había sido soldador antes de consagrarse. Mateo apenas la pronunció, y Eladio simplemente cayó de rodillas. No, puede ser, murmuró con voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su cabello, negro como la noche, comenzó a tornarse gris, hasta volverse blanco en menos de un minuto. Los demás pensaron que era un truco de la luz, pero cuando lo tocaron, su piel estaba arrugada, sus uñas frágiles, su espalda encorvada. En cuestión de segundos, había envejecido 30 años. Nadie entendía, nadie podía explicarlo. Solo Mateo, que seguía repitiendo la oración, una y otra vez, como si tejiera algo invisible en el aire. Atirat sel Yofeg, Yau. El padre Salvatierra, que había escuchado lenguas muertas toda su vida, palideció. Esa estructura fonética no es humana, no es angelical, es precreacional. Nadie entendió, y él tampoco quiso explicar más. Solo dijo, no es una oración que se dirige a Dios, es una orden que se lanza al tiempo. Las pruebas continuaron. Reprodujeron la grabación a través de altavoces, a bajo volumen. Una rata de laboratorio expuesta durante 12 segundos murió de vejez avanzada. Una planta florecida se marchitó al instante, y un reloj de péndulo comenzó a girar hacia atrás hasta romperse. Pero fue el doctor Ramiro, lingüista de la universidad, quien cometió el peor error. La recitó en voz alta, para comprobar si el efecto era igual que al oírla. Al tercer intento, su piel comenzó a agrietarse, su lengua sangraba, y gritó antes de desplomarse. Ella me vio, la que existe entre los segundos, ella me tocó. Murió esa noche, pero su cuerpo no se descompuso. Se volvió piedra, como si el tiempo lo hubiera detenido a la fuerza. Desde entonces, el monasterio guarda la grabación bajo 7 llaves. Y Mateo no ha vuelto a decir la frase, pero sonríe, como si cada repetición hubiera sido una semilla. Y el tiempo, su jardín. Episodio 9, la confesión de su madre. A las afueras del monasterio, sentada en el asiento trasero de un coche oscuro, Lucía Ortega, la madre de Mateo, temblaba. Llevaba semanas sin ver a su hijo. Desde que lo trasladaron, el Vaticano le prohibió cualquier visita, justificándolo con protección espiritual. Pero Lucía sabía que no era eso. Tenían miedo de lo que el niño podía revelar. O peor aún, de lo que ella misma sabía. Esa madrugada, pidió confesar sus pecados. No en una iglesia. No ante cualquier sacerdote. Sino frente al padre Salvatierra. Él la recibió con cautela. En una pequeña capilla vacía del monasterio. El ambiente era espeso. Cargado. No por incienso. Por algo no dicho que vibraba entre las piedras.
Lucía se arrodilló, pero no juntó las manos. Solo miró al crucifijo con ojos vacíos y dijo: Mateo, no nació de mí. Silencio. No fue un embarazo. Fue una entrega. Padre Salvatierra no entendió al principio. Pero sus palabras siguientes fueron como un martillazo en la realidad. Hace 8 años. Fui voluntaria en un convento del sur de Italia. Ayudaba a limpiar, a cocinar y a cuidar a los niños especiales. Había uno, no hablaba. No lloraba. Pero en las noches, recitaba frases en lenguas que las monjas no comprendían. Una noche, el convento ardió en llamas. Y solo uno de esos niños sobrevivió. Nadie vino a reclamarlo. Nadie lo buscó. Las hermanas, aterradas, me suplicaron: llévatelo. Si se queda aquí, Dios nos olvidará. Lucía tomó al niño. Lo inscribió como hijo propio. Y desde entonces, nunca soñó de nuevo. Mateo no es mío. Mateo no es de nadie. Mateo es el eco de algo que fue sellado en silencio. El padre Salvatierra quiso preguntar más. Pero al mirar los brazos de Lucía, notó algo que lo hizo contener el aliento. Cicatrices circulares, como quemaduras antiguas, en forma del símbolo que Mateo había dibujado en su celda. ¿Quién te hizo eso? Lucía lo miró, con una sonrisa descompuesta. No lo sé. Solo recuerdo que el niño me tocó el vientre, y esa noche empecé a sangrar letras. Antes de marcharse, dejó una caja de madera en el altar. Adentro, un dibujo infantil de Mateo. 3 figuras, una mujer, un niño, y una sombra sin rostro. Detrás, escrito con tinta negra: Mamá, yo no fui enviado. Fui recordado. Episodio 10, el ángel que lloró frente a Mateo. El monasterio de San Gabriel recibía visitas sagradas solo en momentos extremos. Y esa madrugada, llegó una. No caminó. No habló. Solo apareció. Envuelto en luz tenue. Con un rostro que cambiaba sutilmente cada vez que se le miraba de frente. Los monjes no supieron si estaban soñando o despiertos. Pero todos, sin excepción, cayeron de rodillas cuando lo vieron cruzar el umbral de piedra. Padre Salvatierra, con la voz quebrada, solo pudo murmurar: un serafín. No era metáfora. No era misticismo. Era un mensajero real del reino. Y su presencia olía a eternidad rota. El ángel pidió una cosa: ver al niño. Fue guiado a la celda donde Mateo dormía. No dijo palabra. Pero al cruzar el umbral, la cruz en la pared se agrietó sin ruido. Y Mateo, aún dormido, sonrió como si hubiera estado esperándolo. Entonces sucedió lo imposible. El ángel, ser supremo, sin mancha, sin sombra, se arrodilló. Y lloró. Lloró como quien mira un error que no puede deshacerse. Como quien recuerda algo que el cielo decidió olvidar. No debería estar aquí, susurró, sin abrir los labios. Él no fue creado. Fue permitido. Una grieta, un respiro en la palabra fiat. Los monjes escuchaban desde fuera. No entendían el lenguaje. Pero sus cuerpos reaccionaban. Náuseas. Temblores. Algunos perdieron el conocimiento. Dentro, Mateo abrió los ojos lentamente. Lo miró con una ternura que no pertenecía a un niño. Y dijo: ¿vienes a sellarme, o a recordarme? El ángel tembló. Una pluma cayó de su espalda. Y al tocar el suelo, se quemó. Entonces, sin respuesta, el serafín se levantó. Pero antes de marcharse, tocó el rostro de Mateo y susurró con una tristeza insondable: lo que habita en ti, no es culpa tuya. Pero no tendrá redención. Ni tú, tendrás final. Desapareció en una ráfaga de silencio absoluto. Y cuando todo terminó, Mateo volvió a dormir, con una lágrima cayéndole por la mejilla. Pero no era suya. Desde esa noche, ningún ángel volvió a pisar el monasterio. Y los monjes empezaron a soñar, con un trono vacío y un niño sentado en su lugar. Episodio 11, la carta que no debía abrirse. El 23 de mayo, exactamente a las 3:33 a.m., Mateo se sentó en su cama con los ojos cerrados y estiró la mano derecha al aire. No dijo nada. No gritó. Solo dejó sus dedos suspendidos, como si alguien, invisible, estuviera por entregarle algo. Y lo hizo. Una ráfaga de viento atravesó la celda, cerrada y sin ventanas, y en su palma apareció un objeto sellado con cera negra. Era una carta, pequeña, escrita en un pergamino antiguo, con un símbolo que ningún monje quiso tocar. Nadie supo cómo llegó allí. Pero Mateo, sin abrir los ojos, dijo: no la abran, si no están dispuestos a perder el nombre que Dios les dio. A pesar de todo, el padre Salvatierra decidió leerla. Colocaron la carta sobre una mesa de mármol en la capilla del monasterio. Reunidos, como testigos de algo que no debía ocurrir, los monjes rezaron en silencio.
y el padre rompió el sello. Dentro, no había palabras. Solo una hoja en blanco. Pero al mirarla por más de 10 segundos, las letras comenzaron a aparecer, escritas con sombra. No con tinta. La frase que emergió fue simple, pero dejó sin aliento a todos los presentes. Esta carta no fue escrita. Fue recordada. Al leerla en voz alta, una de las velas de la capilla explotó. Una mancha de hollín se extendió por la pared, y en ella, lentamente, se dibujó la silueta de una figura encapuchada, señalando hacia abajo, como indicando un lugar bajo tierra. De pronto, uno de los monjes empezó a convulsionar. Gritaba frases en un idioma desconocido, con una voz que no era la suya. Y al final, antes de perder el conocimiento, escupió una palabra que no se escuchaba desde el siglo II. Adamatur, un término que, según antiguos textos prohibidos, significaba la tierra antes del Edén. El padre Salvatierra, aterrado, intentó guardar la carta, pero el pergamino comenzó a arder entre sus manos. No con fuego normal, sino con una llama azul que no emitía calor, pero quemaba el alma. En su lugar, quedó solo ceniza, y una nueva frase grabada en la mesa. Uno de ustedes ya no pertenece al reino de los vivos. Esa noche, Fray Hugo desapareció sin dejar rastro, pero su habitación quedó abierta, y sobre su cama, la carta volvió a aparecer, sellada, intacta, esperando al próximo lector. Episodio 12, la misa donde Mateo habló por Dios. Domingo, mediodía. El monasterio de San Gabriel abrió sus puertas al público por primera vez en casi un año. La misa fue anunciada como una ceremonia especial para renovar la fe en tiempos de incertidumbre, pero no fue organizada por el abad, ni por el Vaticano. Fue solicitada por Mateo. Lo escribió en un papel sin tinta. Las letras aparecieron solas, como grabadas por el tiempo mismo. Quiero hablar, pero no con mi voz. A las 12 exactas. El sol se cubrió por una nube negra, pese a no haber anuncio de tormenta. Y los fieles, unas 40 personas, entraron al templo con una sensación extraña, como si cruzaran un umbral que no daba al altar, sino a otra realidad. Mateo estaba de pie, vestido con una túnica blanca que no habían puesto los monjes. Nadie supo cómo apareció, pero allí estaba, frente al púlpito, con los ojos cerrados y el rostro sereno. Padre Salvatierra comenzó la misa con manos temblorosas. Rezaba, cantaba, pero el aire no era el mismo. Los cánticos parecían lejanos, y cada palabra latina caía al suelo como piedra. Fue en el momento de la homilía cuando Mateo levantó la mano, y sin que nadie lo invitara, subió al altar, abrió los ojos, negros, sin pupilas, como dos espejos opacos, y entonces, habló. No teman, aún no he sido soltado. La voz no era suya, no era de un niño, no era humana, era múltiple, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, desde distintos siglos, desde distintas gargantas, algunas suaves, otras rotas, y una, que parecía venir desde el centro de la tierra. Los fieles cayeron de rodillas, no por fe, sino porque el peso de la presencia era insoportable. Mateo continuó, esta no es una misa, es un testimonio, porque lo que fue sellado con la sangre de un justo, ahora se recuerda con la voz de un inocente. Uno de los monjes intentó apagar las velas del altar, pero las llamas se elevaron solas, formando un círculo en torno a Mateo. En ese instante, todos vieron algo distinto. Algunos vieron ángeles llorando, otros, tumbas abriéndose. Uno gritó haber visto a su madre muerta, con la boca cosida. Y Mateo, aún poseído por la voz, finalizó con una frase que desgarró el aire. Lo que adoráis como creador, también tuvo miedo alguna vez. Y fue de mí. Cayó de rodillas, sangrando por los ojos, y una paloma negra chocó contra el vitral principal. Desde entonces, nadie volvió a entrar a esa iglesia, y el Vaticano ordenó sellarla con 7 cruces de hierro. Pero en las noches sin luna, aún se escuchan oraciones, en una lengua que no bendice, sino recuerda. Episodio 13, el niño que no era humano. Mateo no volvió a hablar después de la misa. Su cuerpo seguía vivo, su pulso, constante, pero sus labios no se movían. Sus ojos ya no parpadeaban. Solo permanecía de pie frente a la ventana del monasterio, mirando hacia una luz que nadie más veía. El padre Salvatierra, desgastado por el peso de lo inexplicable, escribió una última carta al Vaticano. No estamos cuidando a un niño, estamos vigilando una grieta, y cada día se ensancha más. La carta nunca recibió respuesta. Fue entonces cuando Fray Alonso, el más escéptico, el más racional, decidió buscar los archivos del convento donde Mateo fue encontrado por Lucía Ortega. Y lo que descubrió cambió todo.
Ese convento había sido fundado sobre las ruinas de un templo fenicio dedicado a Melar, el dios que muere y regresa. Los primeros escritos que hablaban de niños que soñaban en lenguas muertas no eran de los años recientes, sino del año 212 a.C. Siempre con el mismo patrón. Niños encontrados sin padres. Dones de glosolalia antigua. Dibujos de símbolos que no existen en la geometría humana. Y una frase escrita en todas las épocas. No fue nacido. Fue recordado. Mateo no era una excepción. Era el ciclo. Una repetición viva de algo que intenta volver a través de la carne. Esa noche, mientras los monjes dormían, Mateo abandonó su celda. No forzó ninguna puerta. Todas se abrieron ante él. Salió descalzo al patio de piedra, bajo una luna que parecía más cercana que nunca. Y allí, lo vieron, con los brazos extendidos, susurrando en la lengua del principio. Del cielo no bajó un ángel, ni una estrella, bajó una sombra, silenciosa, vertical, con forma, pero sin límite. Los árboles se inclinaron, las cruces giraron, y una voz se escuchó desde dentro de todos los presentes. Al mismo tiempo, gracias por custodiar mi memoria. Cuando se acercaron, Mateo ya no estaba. Solo quedaba su túnica, intacta, y debajo de ella, grabado en la piedra, un nuevo símbolo, uno que ningún archivo reconocía. Una semana después, uno de los monjes fue encontrado en estado de trance, escribiendo sin cesar, no en papel, sino sobre su propia piel. Las primeras palabras traducidas fueron: Él volverá cuando seamos incapaces de distinguir entre lo divino y lo recordado. Mateo nunca fue un niño, ni un profeta, ni un demonio. Fue un umbral con ojos. Y aún se dice que, si repites su nombre en sueños, alguien, no Dios, te responde.